equipamiento del instituto, por ahí del 2008, en el que nos llegó ese equipo que se ve ahí en la parte superior, que es un termómetro de bola en disco. Y en ese momento, pues, nos pusimos a investigar fluidos de tracción, cosas de ese tipo. Y para el 2009 tuvimos un acercamiento de personal, investigadores del TEC de Celaya, quienes trabajaban precisamente en cuestiones de biomecánica. Fundamentalmente, el enfoque de ellos era, o sigue siendo, el estudio de lo que son el diseño de prótesis articulares de rodilla, con el objetivo de mejorar su diseño y sobre todo para que sean aptas para la antropometría de los mexicanos, ¿sí? Y entonces se acercaron a nosotros, traían dos estudiantes de doctorado, y como ellos no tenían programa de doctorado, los trajeron para acá, y entonces uno de ellos acepta quedarse, y a la par también otro estudiante de maestría acepta entrarle al tema de estudiar los asuntos de la lubricación en la prótesis de rodilla. Y entonces así empieza esa historia. Y bueno, cuando nos dimos a la tarea de revisar bibliografía, nos dimos cuenta que precisamente hay una alta demanda, ¿sí?, de estos dispositivos debido a afecciones en las rodillas. Hay muchas razones por las cuales uno puede tener problemas de rodilla, y eventualmente también los años es prácticamente la infalible, ¿no? Pero durante la juventud, cuestiones de malos hábitos, accidentes, incluso enfermedades pueden causar deterioro en las articulaciones. Bueno, ¿y qué es una prótesis articular de rodilla? Bueno, pues es algo como lo que se ve ahí en pantalla. Es una pieza superior que se implanta en el fémur. La operación, si tienen así como que el estómago fuerte, pueden verla en YouTube, para que vean cómo es que se hace el corte del hueso, se inserta la componente en el fémur, luego la parte de hasta abajo es la platina tibial, y también ahí se corta el hueso, la cabeza de la tibia, se hace un barreno, se inserta, y se le pone un cementante. Y en medio de esos dos componentes metálicos, pues se encuentra precisamente el inserto de polietileno de ultra alto peso molecular, que es precisamente el que sufre el mayor daño en una prótesis. Y normalmente se asocia que este desgaste se agrava cuando el coeficiente de fricción es alto. Y siguiendo estudiando, nos dimos cuenta, o encontramos en la bibliografía, que el polietileno es un material hidrófobo, o sea, que repele el agua. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer por el polietileno? Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ahí están algunos factores que pueden perjudicar la durabilidad de una prótesis. Y eso sí, una vez que alguien tiene una prótesis de rodilla de este tipo, hay muchas actividades que son prohibidas, ¿sí? Porque ya lo veremos más adelante, el por qué se hacen los estudios que se sugieren por norma, ¿sí? Pero al menos ahí están algunas cuestiones que afectan la durabilidad de una prótesis. Y vean, esos insertos que están a un costado, pues prácticamente están deshechos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir entrando en materia. Y bueno, sonará así como idílico, ¿no?, de que cuando uno va caminando por la calle en un día lluvioso, y como nuestras calles tienen baches, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Algunos, ¿no? Entonces, sobre todo con las calles que van de bajada, cuando el agua entra al bache, pues es el movimiento, y después cuando sale, se levanta, ¿no? ¿Sí lo han visto? Pues hagan de cuenta
que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el movimiento del agua hace? Entonces dijimos, bueno, pues puede ser que los hoyitos ahí le ayuden a que se meta el lubricante y modificar un poco el carácter hidrófobo al polietileno y hacer que la lubricación sea más eficiente y así poder prolongar un poco más la durabilidad de una prótesis. Y bueno, uno sigue estudiando, ¿no? Sigue leyendo, o pone uno a los estudiantes a leer, también funciona, bueno, a veces. Y entonces, un estudiante, precisamente el de maestría, que desafortunadamente después tuvo que abandonar sus estudios por cuestiones de enfermedad, pues por ahí encontramos con él que el texturizado de superficies era algo que se utilizaba en cuestiones mecánicas, ¿sí? Compresores, turbinas y cosas así muy industriales. Y el texturizado de una superficie no es más que hacerle pequeñas cavidades. Y si lo ven en la parte izquierda, no, a su derecha, en la parte inferior, pues es el perfil de presiones de un fluido que se está moviendo sobre una superficie y cae en una cavidad, ¿sí? Y dices, ah, por eso el agua se mueve así cuando pasa por los baches, ¿no? ¿Okay? Y entonces resulta que cuando uno pone varias cavidades en sucesión, en línea, pues puede haber un efecto aditivo de la presión. Entonces cae el fluido, al salir produce un empuje, y después vuelve a caer y vuelve a salir y produce un empuje adicional. Obviamente esta presión de empuje pues no va a estar creciendo de manera indefinida, ¿no? Entrará en equilibrio con las fuerzas que están oponiéndose a que el fluido incremente su altura, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a estudiar el efecto del texturizado de superficies en este tipo de contacto, porque todo lo que estaba referido al texturizado de superficies hablaba única y exclusivamente sobre superficies planas, ¿sí? Por ejemplo, los sellos mecánicos son dos especies de aros planos que al juntarse y uno de ellos tiene cavidades, eso forma una película de fluido entre los dos y evita la fuga de fluido. Y ese tipo de contacto se le conoce como un contacto conforme. El contacto conforme es aquel que no cambia a medida que el desgaste de las dos piezas avanza. En este caso, en el de la prótesis, que no estaba nada reportado, pues dijimos, vamos a estudiar qué pasa cuando ponemos en contacto dos superficies que son no conformes. Ahí la superficie no conforme se define como aquella cuya superficie va a cambiar en función del desgaste. Y bueno, y aprovechando que teníamos el juguete nuevo, nos pusimos a trabajar. Bueno, entonces empezamos a hacer unos diseños conceptuales de cómo vamos a poner los pequeños orificios en el disco que se utilizaba en ese aparato, que por cierto los discos les hicimos una ingeniería inversa y luego una mexicanizada, ¿sí? Porque pues cada disco de polietileno o de este material que necesitábamos probar, pues nos costaba algo así como 150 libras esterlinas, ¿sí? En cambio nosotros comprando la barra y mandándolo a maquinar, pues nos salió como en 150 pesos cada uno, ¿sí? Entonces pues nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, tropicalizando la tecnología, hicimos nuestros propios discos, les hicimos esas pequeñas cavidades y después nos preguntamos, ¿y ahora qué fuerza le vamos a aplicar? Y entonces, con un estudiante de doctorado, puso a hacer todas estas cosas de simulación de esfuerzos, y ustedes ya saben, ¿no? Sobre todo los mecánicos que son bien duchos en estos asuntos. Y la cuestión era precisamente ver en función de una condición que ocurre en una prótesis de rodilla,
¿qué fuerza tendríamos que aplicar en nuestro aparato? Y bueno, ya hizo sus cálculos y determinó que para una presión de 19 megapascales, que en ese tiempo creo que era algo así como el peso de un individuo de 85 kilos, ejercería sobre una prótesis de rodilla marca Zimmer, modelo NextGen 4, una cosa así. Y entonces determinó que la fuerza que teníamos que aplicar era de 17 newtons. Y bueno, y para ello pues hizo análisis por elemento finito para determinar cuáles eran los valores de esfuerzos máximos de contacto cuando tendríamos diferentes cavidades, bueno, de tamaño y de ubicación con respecto a la bolita. Y vimos que, pues sí, conforme la fuerza aplicada se incrementaba, pues el esfuerzo de von Mises se incrementaba. Y bueno, para los que son mecánicos y son muy buenos, ya saben por qué nos estamos fijando en el esfuerzo de von Mises, ¿no? Porque es precisamente el esfuerzo que nos va a decir qué tan cerca estamos de producir una deformación permanente de nuestro material. Y en este caso, continuando con los análisis, también se determinó qué efecto tenía la separación de esas pequeñas cavidades en los valores de esfuerzo. Y bueno, y nos dimos cuenta que eran bastante bueno el nivel de esfuerzos. Incluso se hicieron ya después unas modelaciones tridimensionales para ver qué había debajo de la superficie, porque precisamente los problemas de fatiga en los materiales tienen que ver precisamente en dónde se ubica ese esfuerzo cortante máximo o el esfuerzo de von Mises máximo por debajo de la superficie. Y nos dimos cuenta que en este caso no teníamos problemas. O sea, sí es un poco alto ese esfuerzo de von Mises, pero todavía estamos por debajo, un poco por debajo del valor crítico. Incluso se hizo una suposición de que podríamos determinar los valores de esos esfuerzos cuando las cavidades se llenaran con un líquido. Entonces estos que son muy buenos para la simulación, pues llenaron las cavidades con un fluido incompresible y corrió otra vez ese modelo. Y ahora incluso se ve que los valores de los esfuerzos y las presiones de contacto disminuyen, ¿no? Cuando las cavidades se llenan con ese lubricante incompresible. Bueno, ya habiendo hecho la tarea analítica, pues nos dimos, ahora sí que, a la tarea práctica de fabricar esos discos. Se hicieron los pequeños hoyitos, los barrenitos, muy cerca del perímetro, con una pequeña máquina CNC que se utiliza para hacer anillos de graduación, bueno, moldes para anillos de graduación. Y bueno, así logramos eso, medimos los orificios. Obviamente uno idealiza, ¿no? Dices, tu cavidad es así, con un perfil cuadrado, etc. Pero ya cuando los caracterizamos empezamos a ver que las cosas son un poquito diferentes, ¿sí? Y alguien me preguntó, ¿por qué de un 64avo de un 32avo de pulgada? Y la respuesta fue muy simplona, pues porque fueron las más chiquitas que encontramos. ¿Sí? Brocas de las más chiquitas. Y bueno, ya se establecieron ciertas condiciones que tenían cierta aproximación a lo que sucede en un momento, en un instante de lo que es el ciclo de la marcha, o sea, del ciclo de cuando caminamos, ¿sí? Un ciclo es un paso, ¿sí? Entonces, para este caso, utilizamos valores específicos. Por ejemplo, usamos agua, con una viscosidad conocida, una carga de 17 newtons, una relación de deslizamiento-rodamiento de 1 a 17. A ver, espero no enredarlos. Esta relación de deslizamiento-rodamiento significa que dos superficies se mueven de manera relativa, ¿sí? Una se puede mover más rápido que la otra. Entonces, este tribómetro tiene esa cualidad muy especial. Nos permite establecer diferencias de velocidad entre el disco y la bola
de manera que produzcamos un cierto efecto como de patinamiento, de deslizamiento, que es precisamente algo que ocurre en la rodilla. Vamos a ver más adelante cómo se comporta nuestra rodilla. Más bien, la prótesis de rodilla ya implantada en un individuo, corrijo, ¿sí? Porque una cosa es el cómo ocurre el movimiento en una rodilla normal y el movimiento que ocurre en una prótesis implantada en un individuo, ¿sí? No es lo mismo. Y bueno, ya de los resultados relevantes fue efectivamente que cuando sacamos las curvas del coeficiente de fricción en función de la velocidad media para diferentes superficies, encontramos que efectivamente las que están abajo son las curvas del coeficiente de fricción que corresponden precisamente a las superficies que tienen esas pequeñas cavidades. Y la superficie lisa es la que está arriba, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, vamos por buen camino. Pero en eso llega un colaborador a hacer una estancia postdoctoral con nosotros y nos dice, ¿qué no saben que hay una norma para lo de prótesis de rodilla? Y la respuesta fue, pues no. Dijo, no, pues sí, hay una norma. Y entonces nos presentó a la norma ISO 14243, parte 3, 2014, bueno, en su tiempo era 2004, ¿sí? Que precisamente ya nos describe todo lo que pasa en una prótesis, o debería de pasar, o de probarse en una prótesis, para decir que es adecuada, ¿sí? En la gráfica de arriba se ve cómo varía la fuerza axial, o sea, la fuerza que se le tiene que aplicar a la prótesis, ¿sí? Y vean esas variaciones, digamos, hasta brutales, ¿sí? Porque todo el ciclo dura un segundo, ¿sí? Esas gráficas están referidas a un ciclo, ¿sí? Al porciento del ciclo, pero el 100% es un segundo. Entonces, esas variaciones, tanto de la carga como de los movimientos, por ejemplo, el movimiento de flexión-extensión, cómo varía en el tiempo, y después el de la rotación tibial y el desplazamiento antero-posterior, ¿sí? Y una vez que una prótesis está implantada en un individuo, la cantidad de movimientos son todos esos. Bueno, y falta uno, el movimiento de abducción. Pero desafortunadamente, las prótesis hasta la actualidad tienen restringido el movimiento de abducción, ¿sí? Nada más se pueden hacer esos 3 movimientos y soportar la carga. Y entonces ahora sí ya nos la puso más complicada el amigo. Dijimos, bueno, creíamos que íbamos a hacer una especie de toroide y ponerle un motor y a darle vueltas. Pues no. Entonces, para antes de pensar en hacer una máquina, dijimos, ok, vamos a tratar de traducir las condiciones que nos está dictando la norma para llevarlos a nuestro tribómetro de bola en disco, a nuestro aparato tan preciado. Y entonces ya nos pusimos a analizar la prótesis que les dije, la marca Zimmer, y encontramos precisamente cómo varía la presión de contacto en la prótesis y después cómo variaría esa presión de contacto en el tribómetro. O sea, hicimos una traducción o una extrapolación de valores de presión. Y una vez que teníamos esa traducción de esos parámetros, calculamos la carga que teníamos que aplicar en el tribómetro, porque en el tribómetro aplicamos una carga o una fuerza. Y entonces, bueno, ya teníamos ahí cómo teníamos que variar la carga en el tribómetro. Porque precisamente en la prótesis, el contacto entre la componente femoral y el inserto tibial es un área de contacto elíptico. O sea, si nosotros los ponemos en contacto y pudiéramos ver a través de alguno de ellos, nos daríamos cuenta que el contacto que se está formando entre ellos es una elipse. Y en cambio en el tribómetro es una bola sobre una superficie plana que evidentemente pues ahí está imprimiendo una huella circular, ¿sí? Entonces, mediante la teoría de Hertz, pues determinamos precisamente eso. Y ya metiéndonos a la
con la cinemática y la dinámica establecidas en la norma que les mencioné, pues bueno, encontramos cuál sería la velocidad de la tibia y la velocidad del fémur a lo largo de un ciclo de la marcha. Bueno, dense cuenta cómo varía la velocidad de la tibia y sobre todo del fémur, ¿no? O sea, los valores instantáneos de velocidad durante un ciclo cambian también radicalmente. Y ya asumiendo que en el tribómetro la bola iba a ser, digamos, la función del fémur y el disco la función de la tibia, pues hicimos ahora un cálculo de lo que es la velocidad media, que es precisamente la velocidad del disco más la velocidad de la bola entre 2, y después la velocidad relativa, que pues obviamente se entiende, pues la velocidad del uno menos la velocidad del otro, y con eso se hace se calcula un cociente de velocidad relativa entre la velocidad media, y eso es el SRR o relación de deslizamiento-rodamiento, que es precisamente la de los cuadritos oscuros, y es precisamente lo que nos dice cuánto rueda y cuánto desliza el fémur sobre la tibia, ¿sí?, a lo largo de un segundo, de un ciclo. Y bueno, después uno de los estudiantes tuvo una idea genial y dijo, vamos a ponerle algo a la solución lubricante, que es una solución de suero fetal de bovino, para replicar las condiciones de líquido sinovial cuando tenemos un individuo sano, que sería la solución número 1. El 2 y el 3, no recuerdo bien quién es el osteoartrítico y el artrítico, pero alguno de ellos es el artrítico y el otro. Y la 4 era el suero fetal de bovino diluido para alcanzar una concentración de proteínas de 20 gramos por litro. Y bueno, todas las demás también tenían 20 gramos por litro de proteína. Y sus valores de viscosidad pues son los que se muestran ahí. Entonces hay cierta diferencia, ¿no?, entre lo que podría ser un líquido, bueno, la réplica de un líquido sinovial de una persona sana contra otros que son, que tienen alguna condición física. Y bueno, algunos de los resultados, aquí todas estas gráficas son prácticamente lo mismo, pero sobre el eje de las ordenadas es el coeficiente de fricción, en las abscisas es el porcentaje del ciclo de la marcha, o sea, es de 0 a 1 segundo, y estamos graficando precisamente bajo las condiciones del ciclo de la marcha establecidos de punto a punto, ¿sí? Eso sí, no pudimos hacer en el tribómetro así la serie una tras otra, ¿no? Tuvimos que ir corriendo punto a punto y ya después los graficamos todos juntos. Pero lo que sí vemos es que precisamente las superficies que tienen las cavidades, y sobre todo las más chiquitas, que son las de un 64avo de pulgada, muestran un coeficiente de fricción mucho menor que las otras, ¿sí? Entonces esto nos demuestra que efectivamente el texturizado, ya replicando las condiciones del ciclo de la marcha que se dictan por la norma ISO, sí nos reducen el coeficiente de fricción. Entonces, esto nos da más entusiasmo y dijimos, ahora vamos a darnos a la tarea de construir un simulador mecánico para probar prótesis articulares de rodilla. Y bueno, actualmente está así como se ve. Bueno, ahorita ahí no se ve todo el cablerío que tiene, pero ya tiene mucho cablerío, porque ya los estudiantes están haciendo pruebas. Pero desafortunadamente, en esta condición, este simulador nada más puede hacer dos cosas: replicar el movimiento de flexión-extensión y la variación de la carga. Entonces le falta hacer que la tibia pueda rotar y también que se produzca el desplazamiento antero-posterior, o sea, que haya un movimiento relativo de adelante hacia atrás, como lo marca la norma. Afortunadamente nos aprobaron un proyecto con ACIT y ya estamos trabajando sobre la versión 2.0 del simulador mecánico,
Y bueno, al menos aquí ya hay, estos son nada más diseños conceptuales de cómo vamos a producir los movimientos, ¿sí? De cómo vamos a hacer rotar la tibia. Yo creo que los que son mecánicos ya podrán imaginarse que este pequeño mecanismo va a ser el encargado de hacer rotar la tibia, ¿sí? Este de arriba es un servomotor lineal que nos va a permitir hacer el movimiento hacia adelante, hacia atrás, que es el antero-posterior. El que está ahí arriba es otro servomotor que nos va a producir el movimiento de flexión-extensión, y el servomotor que está hasta abajo es el que nos va a producir la variación de la carga o de la fuerza. Además, también la platina, que es precisamente donde se coloca ese inserto tibial de polietileno de ultra alto peso molecular que queremos probar, pues le pusimos ahí un contenedor de líquido que va a tener un subsistema para el control de temperatura, porque las pruebas por norma tienen que realizarse a 37 grados Celsius, más o menos 2 grados, por ahí. Y otro subsistema para el control de nivel de lubricante, porque ya se imaginarán que eso estará a 37 grados y son soluciones acuosas de suero fetal de bovino, el agua se va a estar evaporando, entonces el nivel se va a estar bajando. Entonces, para no estar ahí y date la vuelta a llenarle, ya lo vamos a automatizar. De hecho, ese trabajo ya está prácticamente terminado. Bueno, también estos muchachos que son muy inquietos ya tienen todo el esquema del control. Ya nada más nos falta comprar 2 servomotores, pero ya está perfectamente conceptualizado, incluso ya están programados los drives. Nada más falta que lleguen los drives. Bueno, tenemos 2 y con esos estamos practicando. También se está trabajando sobre un diseño de una interfaz de usuario. No hay nada más peligroso que dejar que alguien opere una máquina sin una interfaz de usuario. Porque a veces le meten mano, le ponen parámetros que están fuera de lo permitido y vienen los daños. Entonces esta interfaz precisamente va a permitir nada más que el usuario pueda mover los parámetros para la ejecución de la prueba. Y las condiciones y demás de cuestiones de operación, incluso para mantenimiento o ajuste, eso va a estar protegido con un password. Bueno, y las conclusiones que hemos alcanzado hasta la fecha son precisamente que, pues sí, el texturizado como tal no compromete la integridad mecánica del polietileno, del que está hecho el inserto, y que nos permitió una reducción del coeficiente de fricción de entre el 10 y 20%, aunque nosotros habíamos declarado en una hipótesis inicial que íbamos a alcanzar el 30%, pero bueno, un 20% tampoco está tan mal, sobre todo porque las prótesis de rodilla en la actualidad están restringidas. Bueno, los médicos, los traumatólogos, la restringen a una durabilidad de 10 años. ¿Sí? Y por ejemplo, gente joven de 50 años, como yo, no soy elegible, en serio, no soy elegible a recibir un implante de prótesis de rodilla porque a los 10 años me tendrían que hacer una reparación de algún tipo. Lo más común es cambiar el inserto. Y sería lo menos grave, porque hay otras cosas graves que pueden suceder. Entonces, si alguien de 50 años sufre de una fricción de rodilla, no es candidato, no es elegible a recibir una prótesis, porque pues, a los 10 años va a requerir de un refraccionamiento, y entonces dicen, los elegibles son los de 60 años. Y eso se basan precisamente en la esperanza de vida. ¿Sí? Dicen, bueno, la esperanza de vida en México para las mujeres es de 77 años, bueno, hasta el año pasado, y para los hombres de 73.
dices, bueno, si le pones la prótesis a los 60, pues bueno, y ya sus últimos años andará en silla de ruedas, ¿no? Si es que llega. O sea, no es broma, ¿eh? Así lo dicen los traumatólogos. Entonces, por eso nosotros decimos, ok, si nosotros podemos mejorar la lubricación de la prótesis y podemos alargar un poquito más su durabilidad, podemos hacer que gente más joven sea elegible para recibir un implante de prótesis de rodilla, ¿sí? Y es que, en serio, una vez que alguien tiene una prótesis, no puede correr, no puede, más bien no debe correr, no debe saltar, debe estar a dieta permanente, ¿sí? Nada de sobrepeso, comer frutas y verduras, hacer, si acaso, natación, ¿sí? Incluso subir escaleras. Le dice, si usted tiene casa de 2 pisos, pues véndala y cómprese una de una planta, ¿sí? O sea, ya hay muchas cosas que no se pueden hacer. Entonces, imagínense, una gente, unos niños como ustedes de 20, 30 años, ¿sí? que sufrieran una afección, un accidente, pues sería como que una tragedia, ¿no? Porque ya habría muchas cosas que no deberían de hacer. Porque cuando las hacen, ese inserto de polietileno se daña. Y entonces otra vez hay que abrir la rodilla, bueno, limpiar todo el tejido, porque el polietileno se hace así como pequeños pedacitos y produce un fenómeno que le llaman osteólisis, que se manifiesta como una inflamación de la rodilla, que además dicen que es muy dolorosa. Entonces, pues todo lo que podamos hacer nosotros para mejorar las condiciones de la lubricación, pues creemos que impactará precisamente en la durabilidad, ¿sí? Y bueno, encontramos que entonces también el texturizado de un 64avo, ¿sí? de las pequeñas cavidades de un 64avo de diámetro y acomodados en patrón cuadrado, son las que nos daban el menor coeficiente de fricción. Ahora, quisiéramos hacer unas más chiquitas, ¿no? Pero pues ya no hay brocas comerciales más chiquitas. Vamos a tratar de echarle imaginación al asunto y poder hacer cavidades más pequeñas. Porque también lo intentamos con láser, pero las cavidades, el polietileno como que se funde y se abulta. Entonces, no nos dio buenos resultados. Y evidentemente la otra conclusión es que pues todo lo que hemos encontrado nos ha motivado a construir este simulador. Esperamos, bueno, y no es que esperemos de deseo, sino porque también ya tenemos una obligación con el CONACYT de que este simulador tiene que estar terminado en octubre. Entonces, lo vamos a hacer. Y la otra, que creo que también es muy importante, la última, que todo esto surge precisamente de la colaboración interinstitucional e interdisciplinaria. Gracias a esto pudimos percatarnos, ¿sí?, de esta problemática y abordarla, creemos nosotros, de una manera original, porque todavía es fecha en que no hemos encontrado trabajos similares en la literatura, ¿sí? Incluso tenemos como grupo de trabajo hacer un trámite de patente o de modelo de utilidad, todavía no lo sabemos, del inserto tibial texturizado. Y el grupo de trabajo ahí estamos todos, incluso hasta los residentes más recientes, que hemos colaborado, participado en este gran proyecto. Hay algunos que han trabajado precisamente en recubrimientos de la componente metálica de la prótesis, pero que ahorita esos resultados no los presenté porque quería más enfocarlo hacia la biotribología, es precisamente el estudio de la lubricación en este caso particular.
Y bueno, también sí quisiera hacer un reconocimiento especial al ingeniero Jonathan Hernán Sánchez Salgado, que fue, les digo, de los primeros que empezamos ahí a trabajar en el texturizado. Afortunadamente tuvimos a un estudiante de doctorado en tecnología avanzada, Adrián López Cervantes, que afortunadamente retoma lo del texturizado, lo incorpora también a todo ese trabajo, gran trabajo que hizo, y bueno, llegamos a buenos resultados iniciales que en sí, como vieron, nos permitieron continuar, y que incluso seguimos trabajando en ello. Hay nuevos estudiantes que trabajarán en ello. Entonces, por el momento es todo. Bueno, eso sí, hay que seguirse actualizando. Estas referencias, si fueron las que en un inicio nos permitieron justificar el uso del texturizado en las superficies. Y bueno, gracias por su atención. Y de veras, cuiden sus rodillas. Gracias.